los links de las clases anteriores y de esta clase para que el que guste repasar. Yo no me voy a poner a desarrollar un circuito eléctrico acá porque tardaría harto rato. Así que vamos a usar los ejemplos que trae el programa. Mira, lo bueno de esto que el que diseñó esta interfaz gráfica partió de la base que está haciendo un plano, porque puso de formato un plano, ¿cierto? Y se ponen ahí la, los datos, digamos, de quién proyectó o cómo se llama el proyecto. Entonces tiene esa orientación. Ahora, acá arriba están las librerías. Por ejemplo, si yo quisiera un motor, lo tomo y aquí tengo varios tipos de motores. Motor trifásico, motor trifásico estrella delta. Y les voy a explicar por qué los diferencia así un motor trifásico y un motor estrella delta. En realidad es el mismo motor, pero tiene algunas diferencias en la conexión de los bobinados. Motor monofásico y por aquí hay unos motores de corriente continua. Se fijan, tenemos un freno de motor y tenemos un motor eléctrico. Se fijan, igual está bien completo. Entonces, si yo quisiera poner un motor, se fijan que está normado. Está normado con IEC, con norma IEC, que es la norma europea. Entonces, es un punto a favor del programita. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un contactor. Ah, sí. Y aquí le ofrece varios tipos de contactores. ¿Se fijan? Nosotros vamos a elegir el típico que es el trifilar. Entonces, aquí me parece que es para la conexión. Entonces, así conectamos. Se fijan que es muy parecido a los primeros programas que yo creo que usaron de simulación, como el Workbench. No sé si usaron el Workbench, pero tiene alguna similitud. Y por ejemplo, si yo necesito una fuente, podría tomar esta fuente y ponerla acá. Y ahí voy armando. También tiene protecciones. Por ejemplo, protecciones tipo fusible. Selecciono una, pongo la protección y bueno, y conecto y hago mi circuito. Pero lo importante es que ustedes pueden hacer el circuito fuera. Mira. Bueno, el primer ejemplo va a servir para reforzar lo que vimos al final de la clase anterior. Ok. ¿Alguien me podría describir el circuito de fuerza? El circuito de fuerza que está a la izquierda. Mira, cuando los circuitos son pequeños, o sea, un motor o dos motores máximo, se tiende a poner en un plano el circuito de fuerza y el circuito elemental de control juntos. Pero ya cuando son sistemas más grandes, no digo en este programa, digo así cuando uno está haciendo un proyecto de ingeniería, pone los circuitos de fuerza en un lado y después los circuitos de control en hoja siguiente. Entonces, ¿alguien de ustedes me podría describir los elementos que están en el circuito de fuerza? Creo que el F1 es como de alguna forma el automático trifásico que está ahí. Sí, exacto. Muy La bien. protección ahí. El KM1 el contactor. ¿Sí?
Lo que sí el F2, no sé si es un borne, creo que algo térmico, una protección térmica para el motor, me imagino. Protección térmica, muy bien. Aquí la protección la puede ubicar porque es como un cuadradito, ¿se fijan? Es decir, entonces, los bornes normalmente son redondos. Por ejemplo, aquí ese es un borne, el donde está el N y el L. O donde está el L1, L2, L3. Normalmente son redonditos. Y en este caso es un térmico. Ok. Bueno, y el motor, ¿cierto? Ah, claro, y el motor trifásico. Claro. Sí, perfecto. Ahora, no sé si usted mismo o otro compañero, este circuito lo vimos en la clase pasada. ¿Lo podrían explicar? Ese está un poco más complicado de explicar. Em, sí, yo se lo explico, no hay problema. Como materia, digamos, que vimos recién en la clase pasada. Pero se los voy a explicar con la simulación para que vean las bondades del programa. Mire, tienen, como todo programa de simulación, un stop y un play, ¿cierto? Entonces, para que funcione, esto igual lo trata de hacer bien práctico. Tienen que estar las protecciones cerradas, por así decirlo, o en estado, digamos, vigilante. Entonces, conectamos la protección F1, conectamos la protección F3, que es la protección monofásica del circuito de control. Em, Nada más. Entonces, aquí nos encontramos con varios elementos y va a ser muy sencillo la deducción por lo indicado. Este es un contacto normal cerrado asociado a F2. ¿Y quién es F2? El térmico. Las protecciones de fuerza, las protecciones digamos, la línea de potencia, normalmente, aparte de sus tres líneas, digamos, que se conectan al circuito principal, tiene contactos auxiliares, los contactores, las protecciones, etcétera, todos tienen contactos auxiliares. Como les decía, son contactos, digamos, pequeños, de baja corriente, y sirve justamente para esto, para meterlo en los circuitos de control, para que la funcionalidad y la seguridad, digamos, del esquema eléctrico sea mejor. Entonces, ¿cómo sé que es un contacto auxiliar de F2? Porque se llama igual. Aquí elementos que tengan el mismo tag son el mismo equipo. Eso tienen que tenerlo como premisa. Y se acuerdan que les dije que siempre hay que poner el número de borne de conexión del circuito. ¿Ok? Entonces, em, por ejemplo, el borne 9596 por norma es un contacto auxiliar asociado a una protección. 95, 96. 97, 98 es el normal abierto. Y lo mismo para los contactos auxiliares de los contactores. Se fijan que esta es la bobina de KM1 y KM1 es el contactor. Entonces, esta es la bobina del contactor KM1 y KM1 tiene contactos auxiliares. En este puede tener tantos contactos auxiliares se necesiten, pero lógicamente un equipo no puede tener tantos porque en realidad no, son accesorios básicamente. Entonces, lo normal que un contactor tenga asociado, digamos, o de fábrica, por así decirlo, por ahí dentro de su modulito accesorio, un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado auxiliar. Pero hay otro, o si uno los compra así, que pueden venir con dos contactos normales abiertos y dos contactos normales cerrados. Eh,
Eso, entonces, por ejemplo, acá estoy usando dos contactos normales abiertos de KM1. Aquí sí creo que hay un error en el programa, porque si yo estoy usando 13 y 14 y tengo un segundo contacto normal abierto, debería llamarse 23-24. Puede que no tome en consideración esos ámbitos, pero en realidad sí debería ser. Entonces, vamos a partir esto. Se le había ido el play. Y acá, y le vamos a dar partida. Entonces se fijan que el motor parte, o sea, yo mandé una señal de pulso, presioné el pulsador, se cerró el contactor, se energizó la bobina, y la bobina queda energizada a través de F2, S1, KM1, que es su propio contacto que se cerró, y la bobina. Entonces, este es el circuito que llamamos circuito de enclavamiento de una bobina. Otros le dicen circuito de retención. Otros le dicen eh, circuito partir-parar, start-stop, un montón de nombres. Pero para nosotros que sabemos de lógica, ¿cierto? En realidad, este es un flip-flop RS, si lo queremos llevar al ámbito de programación. Sí, un flip-flop set-reset. Y en el fondo tengo una señal de pulso y dejo activo una señal, la dejo enclavada. O sea, transformo una señal de pulso en una señal de nivel. Pero eso ya se escapa un poco de lo que estamos hablando. Aquí sencillamente tengo dos pulsadores, S2, que activa el contactor, y si yo presiono S1, se desactiva el contactor. Como son señales de pulso, se fijan que KM1, como se desenergizó, se abrió, y por lo tanto se desenergiza la bobina y para el motor. Todos entienden este esquema, ¿cierto? ¿Alguien, mejor lo vamos a decir diferente, ¿alguien no entiende este esquema? Profe, yo tengo una duda. Digo, Eh, el enclavamiento se produce cuando se activa el S2, ¿cierto? sí, claro, exacto. Cuando normalmente se identifica el pulsador partir, porque te fijas que tú estás reteniendo con el contacto normal abierto del contactor, estás reteniendo la señal del pulsador. Entonces, claro, con ese 2 se parte, ¿te fijas? Pero yo voy a detener, y voy a dejar presionado C2. Esto es con el mouse, con el botón derecho del mouse, izquierdo. Entonces, aquí lo tengo presionado. Se fija que se energizó KM1 y KM1 auxiliar 1314 está cerrado. Yo suelto Claro. el pulsador y el motor no se apaga porque lo mantiene energizado su propio contacto auxiliar. Esa es la gracia de este circuito. Ahora, todo el resto que pongamos, aquí en este caso está la parada de emergencia, perdón, el contacto auxiliar de la protección, es porque algo les mencioné en la clase pasada. Por ejemplo, si yo parto el motor y, y hay una falla térmica, la falla térmica se simula haciéndole clic a la falla térmica. Fíjense que se va a abrir F2. ¿Ok? Quedó abierto y se apagó el motor. Y bueno, y el contacto normal abierto de F2, se encendió una luz piloto, también tenemos luces piloto. Entonces, este programa es súper bueno. Yo siempre al inicio lo minimizo, pero cuando lo repaso lo encuentro bueno para el propósito, ¿cierto? Aquí no vamos a poder graficar, no sé, la corriente transiente del motor no sé, el torque, pero sí el propósito es de este diseño lógico de, de circuitos elementales de control. ¿Por qué quedó este abierto? Porque trata un poco de llevarlo a la realidad, y los térmicos cuando acusan
uno tiene que ir directamente al térmico y tiene un botoncito, lo presiona y se resetea. Entonces aquí lo presiono de nuevo y se reseteó. Vamos a modificar este circuito. Voy a ver si puedo. Mira. Ujú. Veamos si lo voy a guardar con otro nombre para no... PVC. Ok, entonces se fijan que le saqué el contacto normal cerrado. Y vamos a simularlo. Excelente. Entonces ahí cerramos las protecciones. Y lo hacemos partir el motor. Fíjense si yo activo la protección térmica. Aquí hay otra falla del programa. Activé la protección térmica. Y al activar la protección térmica, los contactos principales de la protección térmica deberían haberse abierto. ¿Ok? Entonces, en teoría está activa la protección, pero el motor no se detuvo, entonces sí debería haberse detenido. Pero el sistema se confunde, creo que esto es lo malo de la simulación, y es lo que quería mostrar. En la práctica, digamos, como yo activé la protección, el motor se detiene, pero en el circuito elemental de control, la bobina no se desenclava. Entonces, como no se desenclava la bobina, el contactor se mantiene cerrado. ¿Ok? Como se mantiene cerrado el contactor, el motor está detenido, porque es la falla térmica. Pero si va alguien y repone la falla térmica, el motor va a continuar funcionando de inmediato. Entonces, para alguno podría decir, está bien, pues yo voy a ir a resetear y quiero que empiece a funcionar". Pero desde el punto de vista de seguridad no está bien, porque supónganse que, que justo esto es un motor de del agitador de un estanque. Estanque abierto, no, no cerrado. La protección. Profe, ¿Mm? lo que pasa es que me quedó la duda porque la línea 26, bueno, en la luz de H2 está el F2 también, pues no se quitó ese switch abierto de la protección. Claro. Miren, para lo que quería mostrar no es necesario quitar ese F2 porque este contacto lo único que está haciendo es activando una piloto. Eh, no sé si han podido ver en algún lado que cuando hay una falla hay que avisar, entonces se prende una luz piloto, podría ser en el gabinete donde está esta actuación de este motor. Sí. Ustedes, los contactos auxiliares, bueno, lo pueden usar para lógica o lo pueden usar para este propósito, para activar dispositivos de señalización. Supongamos que alguien dice, ya, yo voy a usar este contacto también para activar una bocina, una sirena, que el motor está funcionando, un temporizador, poner por ahí, etc. Entonces, em, ¿por qué le hablo de este ejemplo? Porque ustedes tienen que siempre el diseño de los circuitos elementales de control, y no solo de motores, para los que son de potencia también, eh, circuitos elementales de control también se hacen para los breakers, para los desconectadores, para los interruptores, todo lo que sea comandado por bobina, también se hacen circuitos elementales de control. Voy a buscar entre mis proyectos y mostrarles en la próxima clase dónde más se da esta relación, tener un equipo de fuerza, de potencia, y
y también tener un circuito elemental de control para ese accionamiento. Pero aquí igualmente estamos hablando, esto es una combinación de dos mundos, digamos, porque este motor podría ser de media tensión, de 1 megawatt, y claro, y yo necesito controlarlo. Siempre un equipo de potencia siempre está de la mano con el control de este equipo. Ok. Esto es fue como un repaso y lo van a tener, digamos, dentro del programa de la clase, de lo último que vimos la clase pasada. Vamos a avanzar y vamos a ver qué es el ejemplo 2, no lo recuerdo. Ahí. Fíjense que es interesante este ejercicio porque aquí ya no estamos usando otro equipo. ¿Se acuerdan que el anterior era F1 y era con contacto y simplemente eso? Porque en realidad ese era un desconectador tipo fusible. A ver, no. Me interesa que también conozcan estos equipos. Ideas que en sus primeras experiencias laborales lleguen ya con grados de conocimiento de los equipos. A ver, bueno, ahí está. Por ejemplo, ahí hay un desconectador trifásico tipo fusible. Y los fusibles uno los pone acá adentro, ¿cierto? Estos fusibles tipo guillotina. Y con este switch, que es una palanca, digamos, eh, abren, los conectan y desconectan estos fusibles. Esto sería como para baja tensión, ¿cierto? También tenemos desconectadores fusibles de alta tensión, que son, por ejemplo, los que podrían ver ustedes los postes, etcétera. Estos desconectadores de media o alta tensión igual se pueden automatizar con motores. Se pone un actuador o un motor y este motor abre y cierra esos desconectadores. Normalmente esos desconectadores se abren y se cierran sin carga. ¿Mm? Sin carga. No están diseñados para abrir un circuito con flujo, digamos, de corriente, por los arcos que se generan al conectar y desconectar. Y bueno, ahí tenemos un conectador ya de media o de alta, ¿cierto? El mismo principio. Claro, este es un desconectador sin funciones de protección. El que le mostré anteriormente es un desconectador, pero con funciones de protección. Ok, bueno, la diferencia con que ya la protección del motor no se está haciendo con un conjunto fusible térmico. ¿Por qué era muy necesario en el otro circuito ponerle térmico? Porque los fusibles no tienen una protección, no son protecciones térmicas. Y los motores principalmente necesitan protección térmica. Las protecciones térmicas, ¿se acuerdan que la definimos como em, o vigila esta protección térmica aumentos sostenidos de corriente, no bruscos, pero sí pasando las corrientes nominales de los equipos, se empieza a producir un calentamiento que se transmiten después por los conductores y eso es lo que detecta una protección térmica. Entonces los motores sí o sí tienen que tener protección térmica y bueno, hay una razón eléctrica y también está normado. La norma chilena dice que los motores tienen que tener protección térmica. ¿Ok? La norma chilena, que es Profe, la que disculpe. debemos... ¿Mm? Disculpe. Entonces, en los motores no es común que haya algún problema con un pic de corriente, por ejemplo. Sí, 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 también. sí, claro. O sea, en realidad yo digo que las protecciones sí o sí tienen que tener protección térmica, pero sí con protección ante cortocircuito. O Ah, sea, ya.
O sea, claro, no descarto la protección magnética, digamos. Ya, Tienen que ser termomagnéticos para proteger motores. La norma ya, chilena, sí, la norma chilena la pueden descargar directamente de la SEC, sec.cl. Un segundito. Es la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿cierto? Ustedes ya, me imagino que saben que ustedes como ingenieros van a poder acceder a la certificación o instalador eléctrico clase A de la SEC. Por, digamos, se lo dan sin tipo de prueba y sin nada, pues se supone que un ingeniero electricista tiene las bases suficientes para poder certificar instalaciones eléctricas dentro del país. Entonces, lo pueden hacer. De hecho, creo que con la licenciatura ya lo pueden hacer. Profe, en ese caso parece que no. Yo ya llamé a la SEC para preguntarle y me dijeron que no, que era solo con el Título. título, sí, o Ya. certificado de ingreso. Ah, ya, entonces cambió un poco de cuando yo lo saqué, la verdad. Yo antes de la universidad saqué un título técnico medio en electrónica. Claro, por ejemplo, en mi caso, técnico medio en electrónica no puede optar por un carnet de instalador eléctrico porque es electrónica, pero sí es una carrera afín y lo que te hacen ellos es hacer una prueba. ¿Sí? Y llega hasta clase B. Bueno, las clases van dando cuenta o diferenciando hasta qué potencias puede certificar un instalador. El clase A puede certificar no sé si el límite, o sea, entiendo que no alta, pero sí hasta potencia. ah, Habría que buscarlo, no me acuerdo, pero se diferencia eso con un clase La A B creo que que no tiene límite, profe. La A puede no ser tiene que no límite tenga de límite. potencia. Sí, puede ser que no tenga límite y la B sí tenga límite. Pero sí, pero yo no sé si por ejemplo, tú egresas, sacas la clase A y inmediatamente puedes certificar instalaciones eléctricas de alta. La verdad, ahí no lo recuerdo, pero bueno, es interesante como ustedes están próximos a egresar, pueden optar por este carnet y lógicamente sirve, sirve si quieren hacer algunos trabajos particulares, etc. Industria, gestión y normativa energética. Recordar dónde están las normas. Aquí vamos a la parte. Cambié un poquito la página, la verdad que. A ver, persona, instaladores. Instaladores. Obtener certificado de instalador. Ah, acá está. Aquí están los tipos de trámites que pueden hacer. El más típico es el T1, ¿cierto? Para acreditar instalaciones de baja tensión. Chile. Normas. Mm. Consultas públicas de leyes, normas, reglamentos. Está súper cambiada la página. Pero aquí está. Leyes. Normas técnicas eléctricas. Está bien escondido esto. Bien, aquí está. Bueno, aquí al SEC le presentan las normativas que están vigentes en nuestro territorio y dentro de las más importantes es esta. Norma 4/2003.
Fíjense que la evolución de las normas en Chile es como media lenta, porque esta es de 2003. Profe, Estamos, yo tengo entendido que la norma la cambiaron ahora en el 2020. Mira, yo no he escuchado que Porque hayan... a mí, Cuéntame. a mí me lo... Porque yo también tenía entendido lo mismo, que era el 2003, pero hace poco fui a un trabajo y en la pega todos los gente que estaba trabajando en terreno, norma 2020, norma 2020, que se había, Ya. de hecho, se fue como era para el 2019, así que sale creo que como 2019, pero al fin y al cabo la aprobaron y salió el 2020. Yo también, mire. y me mostraron cómo descargarla. Uno la puede buscar hay un tipo que la vende en 2.000 pesos como por Google, para tenerla como en el celular como aplicación, pero no la podía encontrar gratis en la SEC. Mira, yo creo que lo que escuchaste en sí no es la norma, porque, mira, yo te voy Debería a decir estar lo acá, que debería estar acá, exacto. Las pero normas... la es norma que 555, no, porque la del 2003 dice que es la norma número 4. Y después claro, la última, y la norma 555 no será. Ya, puede ser, mira, según lo que dígame. veo en la SED dice que es 2003. Sí, mire, yo creo que lo que dice el compañero tiene razón, pero no aumentó digamos, la revisión de la norma 4. La revisión de la norma 4 sigue siendo la 2003. Entonces, el objetivo de esta norma es son las condiciones mínimas, ¿cierto?, para instalación eléctrica de consumo en baja tensión. ¿Se fijan? Esta sigue siendo vigente y no he escuchado que se haya aumentado. Sí, la que escuché que yo no la tengo, pero sí el 2020 salió un decreto. Yo no sé si un decreto o una norma o una adenda. Y por ejemplo, dentro de su cláusula, digamos, de su párrafo, una de las más importantes era que el neutro en las instalaciones de baja tensión ahora tiene que ser seccionable. Entonces, eso causó bastante revuelo porque antes no se pedía que el neutro en, el neutro en interruptores o en protecciones eh, principales no exigía que fueran seccionables. O sea, ahora sí, y por lo tanto, en esos interruptores hay que poner interruptores tetrapolares. Y eso causó que los distribuidores, Siemens, Legrand, etcétera, empezaran a importar interruptores tetrapolares. Entonces fue un significativo. Entonces, eso, desde luego, como salió hace poco, no está en la norma 4/2003, pero es muy probable que esté en otra. A ver, veamos el tiro importante acá. Profe, ¿cómo? Una consulta. O sea, ahora no se deberían ocupar interruptores monopolar, sino que bipolar. No. Normalmente cuando hablamos de instalaciones industriales de baja tensión, siempre vamos a hablar de trifásica, ¿ya? Eh, es muy poco probable que tengamos que instalar motores monofásicos en un ambiente industrial. Es posible para una máquina pequeñita o para una máquina de laboratorio, sí se usan motores monopolares. Entonces, a su pregunta, no se exigía que los interruptores automáticos fueran tetrapolares para los interruptores automáticos principales en un sistema de distribución dentro de una instalación de baja tensión. Podían ser tripolares y el neutro llegaba directo a una barra de neutro dentro de la distribución. Ahora lo que exige la norma es que ese neutro tiene que ser seccionable. ¿Qué significa eso? Que ahora tú tienes que, en vez de poner un interruptor tripolar, tienes que poner un interruptor tetrapolar. Entonces, cuando el interruptor acusa que hay un cortocircuito o lo que sea, también va a desconectar el neutro. Eso es lo que era. Entonces, aquí Pero, profe,
Profe, yo creo que Dígame. el compañero se refiere, por ejemplo, en una instalación domiciliaria, que obviamente es de baja tensión, pero es monofásica. En ese caso, por ejemplo, las casas ahora en su tablero principal deberían seccionar el neutro también, para lo que necesitarían un disyuntor bipolar. Ya. No se aplica a instalaciones de ese tipo. Se aplica a instalaciones de fuerza. Creo que es de una potencia hacia arriba. Ya, muchas gracias. Esa era la duda. Gracias, Sí, compañero. sí. Gracias y también. Miren, dentro de las normas no veo ninguna del 2020, entonces tiene que haber sido una adenda o algo por el estilo. Mire, buena pregunta en realidad. Profe, yo también voy a preguntar con mis ex colegas de trabajo si la próxima clase tener la información más clara. Sí, porque mira, yo estoy viendo acá sí, el punto o el slash es el año, entonces este es el año 55. 71, 93, 75, 84, Claro, 76. porque como yo le mencioné, igual fue una pega que tuve que hacer un fin de semana y hablé con otra gente que está haciendo la pega de forma día a día, porque fue para planta en una minera. Pero ahí Entonces, tiene, sí, y de tiene hecho que ellos me contaron que, respondiendo a la pregunta del compañero, que sí había que hacer eso según la norma nueva y que también, por ejemplo, ahora la sección del tubo que va desde el empalme a la caja principal tiene que ser de mínimo 25 milímetros de diámetro y con un sí. tipo de cable de DA-WG. Y estuvimos conversando caleta rato los cambios que tenía esta nueva norma con la norma anterior. Entonces voy a averiguarlo también con ellos porque que no salga ahí y que estos tipos me estaban hablando ya de documentos así que ellos tenían en su poder, de hecho, entonces voy a buscar más información. No, pero yo también escuché, profe, lo mismo. De hecho, yo también estoy trabajando en instalaciones domiciliares, sí, y me exigen lo mismo que acaba de decir el compañero. Los circuitos seccionados, diferenciales para cada circuito, hasta para la luz me pedían. Así que eran hartas cosas nuevas. Sí. A ver, aquí encontré un link que dice, entra en vigencia Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica a partir de... No, pero no es. Ya, mire, sí, sería bueno que le diéramos una vuelta, pero creo que lo que es claro, que la norma, una de las principales normas eléctricas chilenas, que es la 4, no ha aumentado de revisión. A lo mejor todo eso es una norma, digamos, paralela, no lo sé. Igual voy a averiguar, pero volviendo a lo que les comentaba, para los que no conocían, digamos, dónde pueden descargar las normas chilenas, es desde acá, de electricidad. Ahora, las normas chilenas siempre van un poquito retrasadas, yo creo. O sea, lógicamente somos un país muy joven comparado con los países europeos, ¿cierto? Tenemos 500 años y otros países ya otro, y bueno, Estados Unidos una excepción a la regla, que teniendo como el mismo periodo, digamos, de colonización que Sudamérica, avanzó mucho más rápido. Entonces, em, la norma estadounidense siempre va más avanzada. La norma estadounidense es la norma NEC. ¿Sí? Pero que NEC, National Electrical Code. Entonces, es la norma que se aplica en Norteamérica. Yo la tengo, pero es una versión muy antigua. Yo creo que ya está la versiones más nuevas. Aquí, miren, en 2005. Bueno, para consultar cosas básicas, pero sí, porque yo tiendo a usar la NEC. Pero yo me especializo bastante en instalaciones eléctricas en zonas con riesgo de explosión. Digamos, dentro de mi alcance,
bueno, no sé si les conté, yo hace 6 años creé una empresa y dejé de trabajar dependiente, hace como 5 años y medio atrás. Entonces, me especialicé en sistemas implementados de seguridad, por lo tanto hacemos hartos proyectos en industria química. Entonces, cuando tenemos que hacer una instalación en una zona explosiva, a veces la norma chilena no nos sirve mucho porque tiene algunos párrafos que habla principalmente en zona de carga de combustible, pero no habla en zonas que hay otros tipos de químicos. En cambio, la norma estadounidense tiene un capítulo completo, que es el capítulo 5, que habla sobre instalaciones en zonas explosivas. Entonces, eh, claro, acá está. Uf, me pasó. Claro, aquí describe la zona con riesgo de explosión, si es con polvo, con gas, y esto no lo tiene la norma chilena. Entonces, si yo tengo que hacer una ingeniería de esto y tengo que basarme en alguna norma para establecer los criterios, las normativas, ya no me sirve solamente referenciar la norma chilena, me tengo que referenciar la NEC. Lamentablemente, hay una muy mala práctica que se la voy a mostrar al tiro para los que egresen y empiecen a trabajar en empresas de ingeniería que ojalá no cometan esas mismas artimañas. Un segundito, voy a conectarme al servidor. Un segundo. ¿Cómo era? Vale. A ver, aquí con esta empresa canadiense he trabajado harto y voy a mostrarle un desarrollo. Letra en 3, un segundo. Siempre están como a mano y ahora no las encuentro, pero un segundito, aquí está. Debe ser este. Mm, Profe, ya ¿Mm? encontré la información respecto a la norma. Se llama Bueno, RIC 01. Salió publicada en la noticia, por ejemplo, en la revista Electricidad, salió publicado el 6 de marzo del 2020 y dice: documento que reemplaza la norma chilena eléctrica 4 del 2003, RIC 01. Así se llama. ¿Tiene algún link? Sí, se los mando los dos, tanto el de la noticia como para el descargarlo. Ya, Los voy a mandar al chat de aquí mismo de Steam y también los voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que los compañeros lo mantengan. perfecto. Excelente. Yo estaba buscando algo, pero no lo encontré. Por aquí.
ver si está. Acá está. Voy a ver uno más. Ya mire, esta es una empresa típica de un documento de ingeniería. Y aquí dice expresión técnica flujómetro sonar. Bueno, es una expresión técnica para un flujómetro tipo sonar. Y esto es para un proyecto de paraminera escondida. Entonces, siempre uno parte con una introducción, ¿cierto? Un alcance, de qué se trata el documento, referencia, y acá yo siempre me río de esto porque no creo que esté bueno, porque dice código normas estándares. El diseño, fabricación, pruebas, instalación y materiales, como asimismo el funcionamiento de los instrumentos y equipos deberán cumplir o exceder las exigencias de la edición más reciente de las siguientes normas, códigos y estándares. Y aquí ponen todas las normas que existen en el planeta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es como es tan global, esto normalmente las empresas de ingeniería lo hacen para cubrirse. O sea, si tú pasas una especificación técnica de un proyecto, una empresa que tiene que hacer el proyecto, por cierto, está en la fase de ingeniería y después viene la fase de ejecución. Entonces, esta fase de ejecución, la empresa que adjudica la ejecución, toma todos estos documentos y, claro, y tiene que hacer plano y todo eso de acuerdo a lo real, que ya sería como una ingeniería de talla avanzada o una ingeniería de construcción. Entonces, fíjense que entonces ya ver me pasa qué norma desarrollo esto. Entonces, fíjense que está la NEC, está la NEMA, o sea, voy a mencionar las partes eléctricas. Digamos. NEC, NEMA, tenemos la DIN, aquí tenemos la IEC, pero dicen solamente IEC, IEEE, etcétera. Entonces, al final, lo que piden que esté normado bajo todas las normas que existen en el planeta. Y eso conlleva a que el que diseña, el que ejecuta finalmente esto tiene que protegerse tanto que los proyectos tienden a encarecerse, tienden a cometerse exageraciones, creo, a veces. Yo creo que lo correcto es, claro, es mencionar en base a qué norma tú vas a trabajar y ojalá en esta parte uno debería ser más claro y decir, eh, por decir algo, norma 4/2003, 4/2003, capítulo 5, no sé, por último, a lo mejor no tan global, no tan específico, pero capítulo 5, subcapítulo 3, por decir algo. Entonces, ayuda a la comprensión del proyecto y qué tiene que cumplir el proyecto, pero en general pienso que nadie hace eso. O sea, Hatch es una empresa reconocida a nivel mundial, canadiense, está Bechtel, Fluor, etcétera, y todos hacen esto, entonces encuentro que no es correcto. Yo tiendo, cuando hago un documento de este tipo, quizás si pongo un par de normas y normas en temas generales dentro de la especificación técnica, indicar por lo menos el párrafo o el subcapítulo de la norma, por decir algo. em, Si se requiere la instalación del instrumento en áreas peligrosas donde exista peligro de explosión, se utilizarán de preferencia instrumentos con electrónica intrínsecamente seguros, de acuerdo a la norma ISA, pero claro, no se pone solo norma ISA, sino que reporte 12.6 ya. Entonces ahí hay algo un poquito más específico. ¿Se fijan? Bueno, pero esto es totalmente anexo, pero la idea mía igual es ir transmitiéndole diferentes aspectos.
Vamos a ver lo que nos envió el compañero. ¿Lo envió ya? No puedo enviarlo a través de ese chat. Porque dice que solamente me dice, el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Sé que yo como les mando el link, entran como invitados, parece. Pero igual Em, lo mandé al grupo de WhatsApp, no sé quién es miembro del equipo, como para mandarlo. yo, así que, o mándalo Tendría al que correo. mandárselo a su email. Sí, el mismo email que mando los links, mándamelo por ahí. Ok. Ya. Mientras el compañero hace eso, vamos a avanzar. Em, se fijan, nos fuimos por todo un camino, pero básicamente era para explicar que ya no necesitamos el térmico, ¿cierto? Sí, los motores, de acuerdo a la norma chilena, y me imagino que la ANEC y todas las normas, exigen que sean termomagnéticos, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un conjunto completo de termomagnéticos. Lo ideal para proteger un motor, que sea un termomagnético, pero dedicado a motores. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos varios tipos de protecciones termomagnéticas. Vamos a poner protección termo. Por ejemplo, aquí hay una típica. Bueno, estas son para corrientes no muy altas, ¿cierto? A ver, salen todas tetrapolar ahora. Aquí, por ejemplo, aquí hay una tripolar, pero fíjense que dice protección C60. Significa que es curva C, 60 amperes. Y es una protección termomagnética. ¿Qué significa eso? Que el seteo magnético o la corriente de corte magnética es 60 y la térmica también. Entonces, no tiene un ajuste para la corriente térmica, que es súper necesario tener un ajuste, sobre todo para los equipos que sabemos que tienen una corriente nominal, la cual no se puede pasar, que es en el caso de los motores. ¿Cierto? Un motor, supongamos su corriente nominal es de 10 amperes. Ojalá que yo tenga la protección térmica ajustada a 10 amperes. No me sirve poner una protección termomagnética de 16 amperes y que la protección térmica también sea de 16 amperes. Pero eso es solucionable. Este en sí no es el más adecuado para proteger un motor, pero muchos los protegen con eso, eh, no son muy rigurosos en ese sentido, pero hay protecciones térmicas de caja moldeada, por ejemplo, y ya sí son más completas. Fíjense, ya esto es una protección termomagnética igualmente, pero es una protección térmica termomagnética ajustable. ¿Ok? Entonces, a través de estos potenciómetros, digamos, yo puedo ajustar las corrientes de cortocircuito, puedo ajustar la corriente térmica, puedo hacer un ajuste de protección. ¿Ok? Pero estos interruptores ya ajustables son, bueno, puede ser para corrientes pequeñas, 16, 32, no son tan comunes que sean ajustables. Pero hay un tipo de protección termomagnética que comúnmente le llaman protección guardamotor. Este en sí, por ejemplo, aquí tenemos una protección que es una termomagnética igual. em, que es específica para proteger motores. ¿Por qué razón? Porque, bueno, a ver si alcanzo a ver dónde está la corriente nominal. No. Ya, pero supongamos que esta protección es de 10 amperes para un motor pequeño, por ejemplo, 10 amperes.
Y aquí tengo un potenciómetro que me permite ajustar un rango de corriente solo para la protección térmica. ¿Okay? La magnética se mantiene en 10 amperes, pero aquí puedo ajustar, por ejemplo, de 3 a 8 amperes o de 3 a 10 amperes. Entonces me permite conectar un motor, por ejemplo, que consume 7 amperes nominales. Entonces conecto y esta perillita la ajusto a 10 amperes, a 7 amperes nominales. Entonces ahí la protección térmica tiene utilidad. ¿Ok? Entonces idealmente esta protección debería ser un guardamotor cuando la carga es un motor. Bueno, el funcionamiento de esto es el mismo. ¿Cierto? Cierro acá y parto. No partió porque no cerraba acá. Y partió el motor y se detuvo el motor. ¿Cierto? Ok. Bueno, aquí ya avanzamos y tenemos un circuito, digamos, con una lógica un poquito mayor. Esta lógica igual está basada en lógica relé. Y en este caso es para accionar un motor con partida estrella-triángulo. Las partidas estrella-triángulo exigen varias cosas al motor, físicamente, como le había indicado antes. El motor tiene que tener los dos terminales de cada bobinado disponibles o para conexión, en la caja de conexión. Porque hay unos motores que, por ejemplo, la bobina U em, o las bobinas ya vienen conectados en estrella o en triángulo internamente. La persona que bobina el motor o sea, la persona y la máquina que bobina el motor internamente van conectando sus bobinados y los dejan en estrella o en delta. Entonces, por eso yo en la caja de conexión solamente veo 3 terminales. Ese motor no me serviría para hacer una partida estrella-triángulo, porque yo necesito conectar esos bobinados de diferentes formas. Ese motor tiene que tener, por ejemplo, de la bobina U, ambos terminales disponibles para conexión. Eso es lo primero. Por eso aquí este motor tiene U1, U2, B1, B2, W1, W2. Lo segundo, que el motor, la tensión nominal de cada bobinado tiene que ser la tensión nominal de la línea. ¿Por qué razón? Les voy a mostrar una placa de un motor real. Aquí. Hay de todo tipo de placa. Buscar una que aplique, digamos, para la explicación. Por ejemplo, esta. Vamos a ver varias porque igual cada fabricante presenta. Ya, bueno, aquí está la placa de un motor, entonces yo lo miro y, y la tensión me la indica para las dos formas de conexión. En teoría, si esta conexión, si esta placa me dice, sin ver el motor, ¿cierto? Si esta placa me dice que está delta estrella, significa que tiene los 6 terminales en la caja de conexión que yo podría conectarlo como quisiera. Pero dice acá, bueno, primero, que el motor es de 50 Hz, ¿cierto? Está construido, está pensado para conectarlo a una frecuencia fija de 50 Hz. Tiene potencia 1,1 kW, ¿cierto? El rendimiento, el coseno phi, la velocidad sincrónica, ¿cierto?
sin que me diga el número de polo, yo con este valor sé al tiro la cantidad de polos que tiene el motor. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos, me imagino que ustedes ya deben saberlo. Es cierto que un motor de 1450 sincrónico, bueno, la velocidad sincrónica debe ser 1500 RPM. Y 1500 RPM es para un motor de 4 polos o 2 pares de polos. Ok. Pero bueno, aquí estamos viendo la tensión y aquí me dice que se puede aplicar máximo 230 cuando yo conecto el motor en delta y máximo 400 volts cuando lo conecto en estrella. Ok. Mi primera pregunta. ¿Yo podría usar este motor para una partida de estrella de triángulo? Veamos. Me dice que en delta yo le puedo aplicar 230 y en estrella 400. Ok. Pensando en las tensiones chilenas, yo tengo aquí entre líneas 380 volts. Ok. Entonces, ¿puedo usar este motor para una partida de estrella de triángulo? Los dejo que mediten un par de segundos. Profe, ¿me escucha, profe? Sí, lo escucho, díganme. Sí, ¿me podría repetir la pregunta? Que Yo o sea, mira, les voy a explicar un poco más. La idea de una partida de estrella de triángulo es que yo conecto el motor primero en triángulo y luego paso a conectarlo a delta. Y esto se hace con la necesidad de que el motor arranque con una corriente más reducida. ¿Ok? Porque en delta, perdón, en estrella, la corriente es menor, raíz de 3 veces, ¿cierto? Comparado con la delta. Entonces sí hay que fijarse, más que la corriente, en las tensiones nominales de los bobinados. ¿Qué significa esto? Que el motor después de un tiempo de 7, 10 segundos va a pasar de estrella a delta. Y cuando esté en delta, cada bobinado va a quedar conectado a la tensión de línea. Entonces, en base a lo que digo, cuál es el criterio que yo debo tener para la tensión nominal del motor? Que el voltaje de línea sea menor a lo que indica en la placa. Menor o igual, ¿cierto? Menor o igual. ¿Cierto? Sí. Eso es. Entonces, este motor normalmente no les dice tensión nominal del bobinado, no les dice 220 o 230 o 380 o 660, etcétera. No les dice eso. O sea, se los dice, pero se los dice combinado porque aquí dice 230 para delta. Bueno, cuando te dicen la tensión para delta, esa es la tensión nominal de cada bobinado del motor. ¿Se entiende? Porque cuando yo conecto una estrella, ¿cierto? A ver, eh, ¿qué quiero hacer? ¿Cierto? En estrella, yo conecto los terminales, una punta de cada bobinado en común, ¿cierto? Y la otra punta de cada bobinado la dejo para conectar la línea. Entonces, yo conecto las líneas L1, L2, L3, las conecto a cada punta, ¿cierto? Entonces, la tensión
que va a caer acá en cada bobinado, o sea, la tensión entre acá y acá, es voltaje de línea partido por raíz de 3, ¿cierto? Entonces se fijan que finalmente cuando yo conecto el motor en delta, cada terminal, ¿cierto?, se une con el otro terminal, no un punto común, y conecto cada línea, el voltaje en línea es el que se aplica al bobinado. Entonces, en el fondo, la tensión que le digan para delta es la tensión nominal del motor. ¿Se entiende? Bueno, así se queman muchos motores. Y yo les digo, porque cuando en la media me tocó empezar a trabajar con motores, quemé un motor de esta forma, así que lo aprendí a fuego. Pero bueno, tenía cuánto, 16 años, así que me lo perdoné. Pero yo quemé un motor así porque, bueno, estaba aprendiendo. Entonces, em, volviendo, digamos, al ejemplo, este motor, si me lo presentan de esta forma, no me sirve para hacer partidas estrella de triángulo, en Chile por lo menos. Sí, en países que manejan 110 volt, 230. ¿Por qué razón? Porque cuando este motor quede conectado en delta, yo le voy a aplicar 380 volt a cada bobinado y soporta máximo 230. ¿Alguna consulta? No, yo quedé claro, profe, con eso, pero ¿por qué en estrella soporta más? Por el dibujito que le hice, porque no es que soporte más, es como yo lo conecto. Porque, por ejemplo, aquí yo creo que bastaría decir solamente que el motor nominalmente es de 230 volt. ¿Por qué ponen en delta 400? Por esta razón, porque si tú este motor que soporta 220 volt cada bobinado, si tú lo conectas en delta, si lo conectas, perdón, en estrella, a cada bobinado le va a haber una caída de tensión de 280 partido por raíz de 3, o sea, aproximadamente 220 volts. ¿Te fijas? Entonces, por eso ese motor en la placa dice que en estrella soporta 400, porque tú lo estás conectando de esta forma. Profe, pero al hacer la conexión de estrella no es menor el voltaje, entonces no debería salir un número más chico si es por eso en vez de más grande. ¿Perdón? Más chico. Es que porque en estrella llega el voltaje de línea dividido raíz de 3, por lo tanto un número menor al voltaje de línea que le llegaría en delta. Por lo tanto no debería salir un número más pequeño porque aguanta lo que aguanta en delta, en estrella versus en delta. Yo No, porque, tampoco por ejemplo, entendí eso. claro, porque aquí te está diciendo que la placa, ¿cierto? Te dice delta máximo 230 y en estrella máximo 400. Entonces se deduce con eso que, que yo al conectarlo en delta máximo le podría aplicar 230 volts, ¿cierto? Entonces, al decirte eso, quiere decir que la tensión nominal de cada bobinado es 230 volts, porque al conectarlo en delta, las tensiones de línea
porque lo que te indica acá son las tensiones de línea. Esto es 230 tensión de línea, 400 tensión de línea. Entonces, de línea a línea, ¿cierto? Entonces, te dice que máximo este bobinado puede soportar 230 en delta. Entonces, en el fondo te está diciendo que la tensión nominal de ese bobinado, de esa fase, es 230. Porque máximo puedes conectarlo a eso. ¿Cuál es el problema? Que la tensión de línea a línea en Chile no es 230. No es 230, es 380. Entonces, si a ese mismo motor, que nominalmente soporta 230, tú le conectas 380, se va a quemar. Ahora, a la pregunta del compañero. Dice que en estrella soporta máximo 400 volts, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo hago el mismo análisis de AC, ¿cierto? Si yo hago el mismo análisis, si soporta 400 volts, significa que cada bobinado soporta 230 volts. Llego a la misma conclusión anterior, que la tensión nominal de cada... Al final siempre está entregando voltaje de línea, ¿no? Eso es lo Siempre que está. Ya. está especificando voltaje en línea. Ah, ya ahí me queda súper Sí, claro. sí, ahí dice que en delta tú lo puedes conectar a un voltaje línea a línea de 230 y en estrella un voltaje línea en línea 400, pero en realidad, para los que saben electricidad, como ustedes, Partido ¿cierto? raíz. En realidad basta que te diga que el bobinado es 230, que la tensión nominal del bobinado es 230, o que en delta se conectan 230, porque tú deduces el resto. Pero ¿por qué lo hace así? Porque en realidad esto lo podría manejar un técnico, no sé, un instalador, etc. Entonces, pero volviendo a lo nuestro, esta placa, este motor no nos sirve para estrella delta en Chile. ¿Ok? Entonces, tienen que tener cuidado. ¿Cuál nos serviría? Busquemos. Como que este. En conexión estrellas, ese serviría, el anterior servía solamente en estrella, entonces. Podríamos Exactamente. ya. Exactamente. Tú ese motor, aunque tengas los 6 terminales al aire, tú lo conectas en estrella siempre para la tensión industrial chilena. Claro. Ahora, este otro... Este otro motor. Entonces, a ver, leamos un poco. Protección IP55, o sea, soporta chorros de agua. Em, este no recuerdo, esta parte. Bueno, el peso. Y acá tenemos. Ya bueno, aquí voltaje te dice que en delta soporta 400 volts. Y en estrella soporta 690 volts. Bueno, hecho de 690 volts es lógico porque es 400 por raíz de 3. ¿Fijan? Entonces, pero sí sé que en delta soporta hasta 400 volts. Entonces, cuando yo hago la partida de estrella delta y después de 7 segundos pasa a delta y va a quedar conectado a 380 volts acá en Chile, este motor va a soportar. Ok. Em, bueno, frecuencia 50 Hz, velocidad sincrónica o velocidad nominal para un motor asincrónico, 2930. Esto me da el tiro pista de cuál es la velocidad sincrónica, ¿cierto? La velocidad sincrónica de este motor es 3000 RPM y un motor de 3000 RPM es un motor de 2 polos. Potencia 7,5, la corriente. Fíjense que la corriente hace lo mismo. Te muestra la corriente para delta y la corriente para estrella. ¿Ok? Aplicando esa tensión claramente. 690 volts. Entonces aquí lo que me importa es la potencia en estrella. O sea, la corriente en estrella. Perdón, en delta. El coseno phi y tenemos la eficiencia del motor.
O cua- Fíjese, este motor es como para el ambiente norteamericano, em, para lugares donde usan 60 Hz y 110 volt entre fase y neutro. Entonces, no mucho análisis quiero. Ya, por ejemplo, este motor. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, si lo puedo conectar a una partida de Estrella Delta aquí en Chile? No se podría. Yo diría que no. No se puede. No, ¿cierto? Eso estamos claros por la explicación anterior. ¿Alguien me puede decir cuál es la velocidad de deslizamiento del motor? Ya, ya, ya. La velocidad nominal del motor. Serían los 2885 a 2910. Sí, claro, ahí presenta un rasgo y eso también confunde un poco. En realidad la velocidad nominal es una sola y es 2885. ¿Ok? Lo que Es pasa es la que ahí menor. te pone la velocidad también a 400 volts. Eh, la velocidad de un motor igual varía por la tensión aplicada al motor. Eso lo vamos a ver. Pero varía muy poco. La tensión, yo al aumentar la tensión, el torque de la máquina varía cuadráticamente. Entonces, si yo estoy funcionando en torno a un punto de equilibrio, tengo una variación de tensión. Pero esta variación de perdón, tengo una variación de velocidad en un rango menor. Entonces, aquí la velocidad es 2885. ¿Y cuál sería la velocidad sincrónica? 3000 debería ser. 3000. ¿Y a cuántos polos corresponde el motor? 2 polos. 2 polos. ¿Y cuál es la velocidad de deslizamiento del motor? Se fijan que el deslizamiento aquí no viene explícito. No dice que un deslizamiento de 0, o de 4%, de 0,04%, no indica. Pero sí lo Esa recta dice porcentual nomás, exacto. por así Sí, decirlo. Ah, ya. claro, sí. Bien. La resta 3000 menos 2885, que serían 115 RPM, ¿cierto? Eso expresado en velocidad sincrónica. Ahora, si yo lo quiero expresar porcentual, ¿cierto? Sería 1000, o sea, 115 dividido por 3000. Claro, el deslizamiento de este motor es 3,8%. ¿Mm? Entonces, es importante ver las placas. Espero que le haya servido esta explicación, porque yo sé que es engorroso a veces cuando uno mira estas placas por primera vez, que salen tantas corrientes, tantas tensiones, pero en realidad te fijas que aquí ni siquiera te dice que es 230 para delta y 400 para estrella. Está como estandarizado. Bueno, aquí lo dice, pero aquí no. Entonces, está estandarizado que cuando te muestran dos tensiones, como de esta forma, unas para delta y otras para estrella. No significa que pueda andar esas dos tensiones con una misma conexión. Ok. Ya. Este circuito ustedes lo van a realizar en laboratorio. Bueno, ahí tienen una pequeña ayuda. El profesor creo que les pide ya llegar con una idea ya preparada. Vamos a hacer correr esto. Hacer correr. Vamos a encenderlo. Ahí saqué los fusibles. Vamos a activar acá. Y va a partir. Ahí partió el motor.
cerró el principal y la conexión en estrella, y después de un tiempo pasa a delta y ahí queda conectado permanente hasta que yo presiono parar. Y se detuvo. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya voy a empezar a darle una introducción a lo que vamos a ver ahora. En sí, aunque se vea muy simple, digamos, este circuito, depende de los ojos que lo miren, pero sí en lógica es simple, ¿cierto? Em, en sí, lo que hace una partida estrella de triángulo, en lógica, desde el punto de vista de control, es una secuencia, ¿cierto? Porque yo, para partir esta secuencia, presiono S2, empieza a andar el motor y empieza a correr una temporización. ¿Ok? Mira, aquí hay un error, porque yo presiono stop. Este se reseteó, ¿no? Así. Partió y 4 segundos después pasó a delta. Se fijan que hay un secuenciamiento. Y esto, si yo no tengo ningún tipo de técnica, por ingenio yo creo que lo podemos hacer. Aquí me refiero por ingenio, que voy pensando, bueno, si pongo este contacto acá, va a funcionar, ¿no? Y ahí voy con prueba y error. Supongamos que no es un circuito tan conocido como este, otro tipo de secuenciamiento, pero en este caso es un secuenciamiento de 3 etapas, ¿sí? ¿Cierto? Porque esa es la primera etapa. No sé por qué no se... porque hay que presionar esto. En la primera etapa, ¿cierto? Que estoy en delta, en estrella, perdón. La segunda etapa que estoy en delta. Y la tercera etapa es el detenido. ¿Ok? Detención. Entonces tenemos detención, estrella y delta. Yo podría describir esto como una secuencia de 3 etapas. Pero como te decía, yo puedo seguir construyéndolo. Puedo construir esto igualmente con estas técnicas que les digo de partir de enclavamiento, de seguridad, etc. Y aquí aparece un componente nuevo que es la temporización. Voy a hablarle un poco de la temporización. Va a parecer un poco que le estoy explicando la temporización como para programar PLC. Pero es todo lo mismo. En realidad, recuérdense que hace 50 años atrás, hacer lógica, hacer los sistemas de control alambrado con lógica relé, bueno, 50, siempre, digo, 60, 70 años atrás, era la opción. Eran los equipos que teníamos para hacer eso. Que tenían en realidad. Eran los equipos que tenían para hacer eso. Entonces, todo eso fue escalando, ¿cierto? Después los microcontroladores empezaron a avanzar, la electrónica, los transistores, etcétera. Entonces, toda esta lógica de relé se fue plasmando en cómo yo programaba estos controladores industriales. Entonces, el lenguaje ladder, o ladder, ¿cierto? Están íntimamente relacionados con la lógica relé. En realidad, el lenguaje ladder es un circuito de lógica de bobinas y de contacto, ¿cierto? Entonces, si ustedes saben diseñar, si aprenden a diseñar bien con lógica relé, para los que son del ámbito control van a estar muy relacionados con lo que es programación ladder. Ahora, todo lo que pueda decir de lógica relé es aplicable a ladder, claramente. ¿Se fijan? Porque el ladder, la microcontroladores y incluso podríamos hablar de assembler, ladder o lenguaje lógico, son una evolución de esto, ¿cierto? Ok, hablemos de temporizaciones. Tenemos dos tipos de temporizadores, y esto está normado, están en el capítulo 9 que le envié. Tenemos dos tipos de temporizaciones. Una temporización que se llama temporizador con retardo a la conexión. Es un tipo. El otro tipo se llama
Temporizador con retardo a la... Esta es la agilidad que deja la universidad con el Paint. Temporizador con retardo a la desconexión. Ok. Voy a hacer la simbología de acuerdo a la norma IS, ¿ya? Después ustedes la extrapolarán a NEMA. Muchachos, ¿me dan un minuto? Voy a ir a buscar agua y vengo al tiro, que estoy con un poco de sequedad. Hagamos un pequeño break como de 2 minutos, por favor. No hay problema. Ok. Ok, gracias.
Ya, muchachos, disculpen. Ok. Continuamos. Bueno, tenemos dos tipos de temporizadores. Uno con retardo a la conexión y otro con retardo a la desconexión. ¿Qué implica esto? ¿O cuál es la diferencia? Primero, con retardo a la conexión significa que si yo tengo una bobina temporizadora que se representa como una bobina, ¿cierto? Igual que la de un contactor, pero con un cuadradito, una X. Esto es una bobina temporizada. Se la muestro directo de la norma para que se entienda cómo es el símbolo. Acá. Entonces, acá, este accionamiento electromecánico con retardo en la conexión. Es una temporización. Y aquí, accionamiento electromecánico con retardo a la desconexión. ¿Se fijan? Estos son los dos tipos principales de temporizadores. El otro son mezclas, digamos, de estos dos mismos, que uno es un relé temporizado. Claro, este no es muy usual, digamos, pero en realidad este es con retardo de las conexiones y desconexión en conjunto. Pero estos dos son los que vamos a analizar. Entonces, con retardo de la conexión, ese es el tipo de bobina. Y los contactos asociados a ese temporizador o relé temporizado son los siguientes. Acá. Aquí. Son estos. Esto es con retardo a la desconexión, a la conexión, y esto es con retardo a la desconexión. No está tan claro ahí. Déjenme ver si estamos acá. Pero sí lo vi por aquí. Acá está. Estos son contactos y son contacto normal abierto al accionar cierra con el retardo, ¿cierto? Con la guatita, digamos, de esta forma. Y estos contactos que se podrían dibujar, digamos, al lado derecho, al lado izquierdo, dice contacto normal cerrado con cierre, con retardo a la liberación. ¿Se fijan? Entonces, con la guatita hacia acá, como este, es con retardo, es un contacto temporizado o asociado a un relé temporizador con retardo a la liberación o con retardo a la desconexión, que es lo mismo. Entonces, volviendo a nuestro esquema, voy a diseñar un circuito muy, muy simple, digamos con unas bobinas temporizadas, que sería, ¿cierto? Primero con retardo a la desconexión, y tenemos un contacto que activa, esa bobina, y este contacto le vamos a llamar S1. ¿Ok? Y para ver el efecto, vamos a tomar, este va a ser el temporizador T1, y vamos a tomar el contacto normal abierto de ese T1,
Y vamos a energizar un relé cualquiera. K1, vamos a llamar. Ese va a ser nuestro circuito de prueba. Entonces este es mi pulsador. Entonces, como es una bobina con retardo a la conexión, la simbología corresponde a esa. Y ese contacto se llama igual al equipo que lo contiene, ¿cierto? Entonces, si hacemos un diagrama de tiempo, un diagrama de fase, digamos, de este pequeño circuito, tendríamos S1, ¿cierto? Como señal de entrada. Y tendríamos T1 y tendríamos K1. Entonces, cuando yo cierro S1, ¿qué hace esta bobina? Esta bobina le llega energía, pero sus contactos asociados se retardan a conectarse. Entonces, tenemos acá. Entonces, el contacto T1 se retarda a conectarse por un tiempo T. Vamos a hacerlo con mayúscula. Con minúscula el tiempo. ¿Okay? Y si yo desenergizo la bobina, el contacto inmediatamente se cierra, o sea, se abre. Como T1 energiza K1, bueno, K1 se energiza similar a cómo se cierra y abre T1. Eso es con retardo de la desconexión. Perdón, con retardo de la conexión. Si usáramos el normal cerrado, ¿cierto? Y activamos otra bobina, K2. Y este es T1, ¿cierto? K2 tendría la siguiente forma. El complemento, digamos, cuando pasa el tiempo se activa y el contacto se abre, por lo tanto ahí tenemos un 0. Ok, con retardo a la desconexión, vamos a hacer un circuito similar y vamos a poner una bobina temporizada, pero según la norma es un cuadrito ennegrecido. Y vamos a usar una señal activadora, digamos, vamos a llamarla S2 a esa señal activadora. Este le vamos a llamar T2. Y el contacto normal abierto lo vamos a asociar a una bobina de salida K3. Entonces, como este es con retardo de la desconexión, la guatita es hacia el otro lado. Entonces, T2. Aquí la guatita hacia el otro lado y tendremos T2. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio, tendríamos la señal activadora, T2, K3 y K4. Ok, entonces activamos. ¿Qué pasa con la bobina T2? Al momento de energizarse, como es retardo a la desconexión, la conexión se activa inmediatamente y queda energizada. Y cuando la señal activadora, que es S2, desenergiza la bobina, los contactos asociados a esa bobina no se conmutan inmediatamente. Se retardan en volver a su posición de reposo. Entonces el tiempo se empieza a contar aquí. K3 está en directa relación con T2, entonces su activación es similar a T2. Y en el caso de T2 de K4, que está conectado al negado, es el complemento. ¿Ok? Entonces, en el caso con retardo a la desconexión, se energiza la bobina temporizada, T2 normal abierto se cierra, T2 normal cerrado se abre, y así permanecen hasta que la bobina esté energizada. Cuando yo desenergizo la bobina, recién empieza a contar el tiempo configurado en la bobina.
y los contactos no vuelven a reposo hasta que pasa ese tiempo. Esas son las dos bobinas temporizadas. Entonces les voy a dejar una tarea, muchachos. Se la explico al tiro. No tengo el enunciado, pero sí. Van a enseñar en el K-décimo un accionamiento, ¿cierto? Diseñar en K-décimo circuito de fuerza y control para para aplicación de cambio de giro de un motor bifásico asincrónico aula de ardilla. ¿Ok? Cambio giro. Pero va a tener las siguientes condiciones. Primero, van a diseñarlo normal. O sea, muy bien. Vamos a tener, bueno, en todos los ejemplos vamos a tener como panel de control una botonera partir parar simplemente. ¿Ok? Entonces con un pulsador partir, un pulsador parar. Bien. Este es el partir, este es el parar. ¿Ok? En los cuales vamos a llamar S1 y S2. Pero para hacerlo un poco más atractivo el ejercicio, vamos a ampliar aquí. Y vamos a poner una luz. Vamos a poner dos luces, ¿cierto? Unos creativos. Una luz de funcionando y otra luz amarillita de falla. Entonces esta es funcionando. Esta es falla. Ok. Una primera aplicación, van a ser 3 aplicaciones. Una primera aplicación que S1, S2, y aquí vamos a poner el motor, ¿cierto? Y yo presiono S1. Ah, ya. Disculpen, aquí falta algo, ¿cierto? Estaba haciendo la aplicación de una partida directa. Tienen que haber 3 pulsadores. Vamos a poner otro pulsador
Lo vamos a llamar S3. Entonces, también va a ser un partir. También va a ser un partir, pero uno va a ser partir en un sentido. Voy a ponerle acá sentido partir horario, sentido horario. Y este va a ser el pulsador de partir antihorario. Antihorario. Y este es el detener. Ok. Entonces, una primera aplicación que vamos a tener que escribir. Que al presionar S1, el motor parte en sentido horario. Si presionamos S2, S3, cambia de sentido. ¿Ok? Con S2, el motor se detiene en cualquier giro, en cualquier momento. Eso sería. ¿Ok? Es la aplicación 2 de este mismo sistema. Solo vamos a tener un panel de operación con un solo pulsador. Bueno, y los botones y los pilotos, digamos, de funcionando y falla. Pero con un solo pulsador. Y este va a ser S1. Esta aplicación va a ser un poquito más automática. ¿Qué va a hacer? Al presionar S1, el motor parte. El motor parte en sentido horario. Y luego de 10 segundos cambia de sentido de giro. Y 15 segundos después se detiene. ¿Ok? Y 3 va a tener el mismo panelcito del 2. Así para esto. Va a tener el mismo panelcito del 2, pero al presionar S1, lo que va a hacer el motor es partir y parar, igual que el 2, pero después va a partir y parar, partir y parar. ¿Cierto? Así indefinidamente. Pero ahí tendremos que tener sí, vamos a tener que hacer un nuevo esquemita
para el 3. En este caso, el panelcito de control sería con los pilotos y un S1 y un S2. Entonces, el S1 sería partir, el S2 sería parar y el S1 sería partir. Entonces, aquí vamos a ver por esto. Voy a poner S2. Entonces, falta espacio. S2. Voy a cambiar un poquito aquí. Ok, y aquí viene. Entonces el motor va a partir, va a parar, va a partir, va a parar, hasta que yo presione stop, el S2. ¿Ya? Profe, ¿cada cuánto se tiene que repetir Eso. desde que se detiene hasta que empiece de Sí. nuevo? ¿Cuánto tiene que durar? Y vamos a darle 10 y 5 detenidos. 10 y 5 detenidos. ¿Ok? Entonces, quiero que lo hagan en cada décimo, ver lo que funcione realmente esto, y les van a salir 3 archivos de cada décimo. Los guardan y me los tienen que enviar antes que inicie la próxima clase. ¿Ok? Toman los 3 archivos, y los comprimen en uno solo, ¿ya? En RAR, y le ponen su nombre. Le ponen su nombre y ejercicio 1. Así. Profe, pero va a mandar esto después de usted, pues, ¿cierto? El enunciado. O sea, la idea es que este sea el enunciado. Sí, pues Igual, va a mandar esta sí. foto, le saco un pantallazo. Sí, como quiera, pero sí, lo voy a enviar. Sí. Mire, el nombre del archivo en rar.rar tiene que tener este formato. Tiene que decir tarea 1, guión bajo y el nombre y apellido. Por ejemplo, en mi caso, B. Vergara. ¿Ya? Disculpen la informalidad, pero la idea es que mi idea es que practiquen con esto. ¿Mm? Son 3 aplicaciones, todas con cambio sentido-giro. Quiere decir que es un solo circuito de fuerza el que tienen que diseñar, pero lo que va a ir cambiando es el circuito elemental de control. Entonces, ustedes en cada uno de los archivos de cada décimo tienen que poner el circuito de fuerza y al ladito el circuito de control. ¿Ya? Profesor, ¿Mm? ¿va a mandar hoy día las grabaciones de todas Sí, de las dos clases? Veamos eso al tiro. Sí. Voy a dejar de grabar.